Muy bien, y el día de hoy que estamos viendo el tema de salud, cómo prevenir, cómo cuidarnos, tenemos que tener presente que muchas veces los dolores de cabeza están presentes en nuestro día a día. Y justamente el día de hoy, para poder conversar acerca de esto, nos encontramos con el médico cirujano Luis Campos. Él va a estar comenzándonos un poco acerca de esto y sobre todo la importancia de no dejar pasar estos dolores de cabeza que pueden llegar a ser hasta fatales. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola Antonella, ¿cómo estás? Un gusto Buen día. tenerte acá porque, como lo decíamos, los dolores de cabeza es algo pues cotidiano, tal vez por la vida tan estresante que llevamos muchas personas, e incluso el mismo medio ambiente en el cual estamos pues genera esta tensión en nosotros, ¿verdad? Entonces hay que iniciar. El dolor de cabeza tiene diferentes razones por las que se da, tal vez hay diferentes tipos. ¿Podríamos comenzar hablando sobre esto? Claro, lo que pasa es que los dolores de cabeza, o como nosotros los médicos le llamamos las cefaleas, tienen muchas causas en realidad. La principal causa, tema epidemiológico, son las cefaleas tensionales. Algún evento estresor, quizá alguna pelea familiar, alguna preocupación. Luego también están, por ejemplo, lo que nosotros conocemos como migraña. La migraña es un dolor de cabeza, pero que se acompaña de otras sintomatologías, como por ejemplo, se me ocurre que la luz aumente tu dolor de cabeza, que el ruido aumente tu dolor de cabeza, puede acompañarse incluso de náuseas y, digamos, otro tipo de síntomas muy similares. Y luego vienen, como bien dijiste, lo que son ese tipo de dolores de cabeza en los que puede afectar la vida del paciente. Y es ahí donde entran sobre todo temas vasculares, o sea, que tienen que ver con los vasos sanguíneos, como son, por ejemplo, los aneurismas cerebrales. Perfecto, entonces vemos que tenemos las cefaleas por tensión, también tenemos lo que son las migrañas, que a veces muchas personas lo pasan. Ahora, no solamente en las personas pues, que tienen la vida estresante, los adultos, los jóvenes, sino hasta en niños se ven casos de migrañas, ¿verdad? Por ahí, ¿sí? Claro, lo que pasa es que la migraña en niños es un diagnóstico no tan sencillo de realizar, pero no imposible. Entonces, obviamente, si yo tengo un niño que tiene dolores de cabeza frecuentes, lo primero que voy a pensar es que probablemente, se me ocurre, puede haber visto la pelea entre los papis, puede sufrir incluso de bullying en el colegio, puede estar con un cuadro depresivo también. Pero se tienen que hacer varios análisis, varios estudios, dentro de ellos tomografías, etcétera, en los cuales yo voy a llegar a un punto en el que si yo no encuentro una causa, obviamente lo voy a relacionar con un tema tensional. Pero si es que yo logro encontrar alguna situación factor desencadenante, exacto, por ahí podría ser un tema migrañoso o incluso un tema vascular, que tampoco es que sea imposible en niños. Perfecto, entonces lo tensional vendría a ser lo más leve, ¿no? Luego tenemos las migrañas y finalmente lo que está relacionado con el tema vascular, que vendrían a ser las aneurismas cerebrales, ¿verdad? Así es. Por favor, cuéntame un poquito, porque tal vez los televidentes no saben qué es un aneurisma cerebral. ¿Qué tan dañino puede ser para nosotros? Ok, el aneurisma cerebral es una dilatación que aparece a nivel de los vasos sanguíneos. El vaso sanguíneo es como si fuera un tubo. Entonces, en ese tubo normalmente es por donde pasa la sangre, pero en algunas personas con cierta predisposición genética y además con algunos factores de riesgo, como por ejemplo hipertensión, diabetes, obesidad, sedentarismo o incluso una carga genética, como por ejemplo pacientes con poliquistosis renal, que son, digamos, enfermedades un poco raras, pero que mucha sí gente, se dan. exacto, que mucha gente la padece, aparece una debilidad en la pared de este tubo y aparece una pequeña dilatación, como si fuera un pequeño saco. Entonces, ese saco es una debilidad de la pared y al ser una debilidad de la pared hace que exista una alta probabilidad de sangrado. Perfecto. Ahora, como entenderás, si yo tengo una dilatación pequeña, hablamos de 1 o 2 milímetros, es muy poco probable que sangre. Pero si yo tengo una dilatación de 10, 11, 15 milímetros, puede como explotar. Exacto. Y depende mucho de la localización para poder determinar los síntomas, el pronóstico y el tratamiento de los pacientes. ¿Cómo podemos prevenir cualquiera de estas situaciones? Mira, principalmente es valorar o prevenir los factores de riesgo. Por ejemplo, si yo tengo un paciente hipertenso, tratar su hipertensión. La hipertensión y la diabetes son los dos principales factores de riesgo en casi todas las enfermedades, además también del tabaco. Entonces, lo que sucede es que yo tengo que prevenir, obviamente, ya sea con medicamentos, con una dieta, con una buena vida saludable. Ahora, eso principalmente en el tema preventivo, ¿no? Perfecto, muy bien. Entonces, en realidad, es un tema que puede trascender en nuestra vida. Sin embargo, está en nuestras manos hacer el cambio
Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Dónde te podemos ubicar? Cuéntame. Listo, Antonella, no te preocupes. Yo trabajo, bueno, en AMI, Asistencia Médica Inmediata. Es importante también buscar una ayuda diagnóstica o un apoyo al médico, y es por eso que la importancia de este tipo de servicios como AMI, en el que nosotros evaluamos al paciente de manera prehospitalaria y si es que es necesario recetamos algún tipo de examen de imagen para de una u otra manera poder llegar a un diagnóstico concreto y adecuado. Muy bien, ya lo saben. Ahora sí, continuamos con este especial aquí en Entre Gente.